¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos también en esta edición. Les saluda Yenane Villanueva. Iniciamos. Más de 5,000 propiedades se remataron en los juzgados este año. Esto, uno de los factores que ha influenciado y que argumentan las personas afectadas es el incremento en las tasas de interés. Vivieron en su casa durante 8 años, hasta que la policía los llegó a sacar a la fuerza. Se brincaron los procesos y dijeron que ellos tenían que seguir con lo que el banco les decía, que en ese caso era llegarnos a sacar. Se brincaron el proceso de la corte. En cuestión de un año, la cuota bancaria se disparó de 550,000 a 900,000 colones. Dejaron de pagar el préstamo durante 4 meses hasta que un banco privado la remató. Ya era demasiado, era casi 1 millón de colones y ya era casi el doble del compromiso que habíamos adquirido inicialmente. 5,000 propiedades han sido rematadas este año. El pico de remate se presentó en abril con 821 casos. En julio fueron 787. Miles de familias dejaron de pagar sus préstamos mientras su deuda se encarecía mes a mes. Y es que la tasa básica pasiva empezó a subir aceleradamente en abril del 2022, desde un 2.80 hasta llegar a un 6.72 en marzo del 2023. El principal factor es que el dinero no alcanza y los deudores tienen que decidir entre comer y pagar. Y ante esa circunstancia, obviamente, prefieren llevarle comida a su prole. La Defensoría del Deudor afirma que muchas personas fracasan por lograr un arreglo de pago con los bancos. Algunas casas rematadas terminan en las manos de las mismas entidades. Hay una gran diferencia, el banco se adjudica las propiedades en el tercer remate por el 25% del valor y luego puede vender la propiedad nuevamente, con una situación muy agravante para el propietario original, el deudor original, que le van a cobrar la diferencia que se llama saldo en descubierto. Los bancos ofrecen descuentos de hasta un 65% de sus propiedades adjudicadas. Son bienes altamente cotizados debido a sus condiciones especiales. Esta vivienda está en manos del Banco Popular y se encuentra dentro de un condominio en Guayabos de Curridabat. Tiene una área de construcción de 223 metros cuadrados y un costo de 142 millones de colones. Esta es una de las 105 propiedades que el Banco Popular tiene a la venta. Dispone de 3 habitaciones, 3 baños y una oficina. La cuota bancaria aproximada es de 706,000 colones al mes. No tienen que aportar una prima, no tienen que pagar comisión, se financia hasta el 100%. Pero algo más allá y muy importante es que también damos la posibilidad de poder hacer ampliaciones y mejoras en las mismas condiciones. El pasado 5 de agosto se rompió un récord. 145 propiedades fueron anunciadas para remate judicial en solo un día. Vecinos de zonas rurales van a tener que esperar hasta 2026 o 2027 para contar con el pago electrónico en sus rutas de autobús. Desde la División de Sistemas de Pago del Banco Central, señalan que primero equiparán los buses del gran área metropolitana y luego las zonas rurales. Se tiene previsto que para el 2026-2027 los buses de esta zona implementen el pago sin contacto. Los vecinos tendrán que esperar un poco más. Dentro del plan, en el año 2026-2027, estaríamos ya, haciendo una incursión fuerte, pero eso no quita que el año que viene ya vayamos a algunas zonas de cabecera. Del total de viajes en transporte público, un 20% son en zona rural. Los vecinos aseguran que las rutas costeras y rurales son muy utilizadas por los turistas, por lo que el pago electrónico beneficiaría también a los extranjeros, que inclusive ya están utilizando este método en el gran área metropolitana. Porque así usted se ahorraría hasta el tiempo de tener que ir a comprar el ticket, porque ya usted sería en el mismo bus, usted nada más pasaría la tarjeta y entra, o sea, se ahorraría hasta mucho tiempo. Son las zonas más visitadas por turismo y por todo esto, ¿verdad? Las zonas rurales, zonas alejadas de la ciudad. Según el Banco Central, al año se hacen 600 millones de pagos en el transporte público. Esta entidad quiere migrar a que estos pagos sean digitales. Lo más denso, estamos trabajando en automatizar la densidad de la población mayor. Usuarios del transporte público informaron a Noticias Repretel que en ocasiones deben hacer largas filas en boleterías o que a veces no cuentan con el dinero necesario para subirse al bus y deben buscar un cajero en lugares en donde no son tan frecuentes. Piden urgentemente que se siga avanzando en el pago electrónico. Las papas y las cebollas, dependiendo de dónde se importen, pueden pagar hasta un 45% de impuestos. ¿Cómo influye esto en el precio al consumidor? Lo vemos. Los aranceles a la importación de papa y cebolla
Sumado a la intermediación y los factores que inciden en la producción local, afectan en los precios de los productos que usted consume en su casa. Un análisis de la economista del Banco Central, Melissa Vega, revela que las frutas, vegetales y papas pueden costar un 32% y un 41% más caros en Costa Rica que en el resto de países latinoamericanos. Intermediación, ni qué decir, un plátano en finca y un plátano en el mercado, que hoy se paga baratísimo y en el supermercado lo están pagando 3 veces más. Costa Rica va por la ruta de la dependencia de producciones ajenas. En el caso de las cebollas importadas, pagan un 45% del impuesto de importación, un 1% del IVA y un 1% de la Ley 6946. Y es el mismo caso en la papa. Sin embargo, hay excepciones con algunos países con los que tenemos tratado libre de comercio. Está en primero buscar uno, obviamente uno se defiende buscando, no estaría de más si hay estandarización de precios, si hay regulación de precios. Para esta semana, por ejemplo, el kilo de cebolla seca amarilla Ensenada ronda los 650 colones el kilo. Sin embargo, en algunos comercios se vende en 1.000 colones o hasta más, ya que no hay regulación de precios, y este es uno de los factores que afecta al consumidor. Deberían de regularse porque no puede haber un X lugar que quede más caro. Existen múltiples factores que influyen en el precio final de los productos. Destaca la intermediación y los impuestos. Los países que suplen insumos, si estamos hablando de China e India. Entonces también hay un efecto acumulado que ha tenido que estar pagando el productor. Agricultores advierten que la producción nacional se ve influida por diversos riesgos climáticos, disponibilidad y los costos de producción. Los adultos mayores deben recibir al menos 3 vacunas para protegerse de virus respiratorios que disparan consultas en clínicas. Al igual que los niños, los adultos mayores también deben estar alertas ante la circulación de virus respiratorios. Este incluye también la COVID-19. Estas infecciones atacan sobre todo los extremos de la vida, es decir, los menores de edad y los abuelitos. Estos pacientes pueden presentar complicaciones derivadas por gripes graves, sobre todo si tienen algún factor de riesgo. Y en el caso de personas diabéticas, hipertensas, adultos mayores o niños, puede tener consecuencias serias por ya los análisis y el comportamiento a nivel mundial. Se ha determinado que aumenta el riesgo de coagulación, entonces aumenta los problemas vasculares. Al menos se recomienda que estén protegidos con estas vacunas: influenza, COVID-19, neumococo, y también aplica la del tétano. En esta última, algunos adultos desconocen cuándo se aplica. No recuerdo cada cuánto es, pero me parece que es como cada año, por ahí anda la cosa. Me toca ahora el día de cita, el 26 de septiembre. ¿Cada cuánto se coloca usted la vacuna? Cada 10. ¿Usted sí está siempre informada de cuándo? Sí, porque a mí me tienen un control cada 6 meses. Entonces no me puedo escapar de nada. La mayoría de los afectados por gripes agudas son mayores de 75 años. El Congreso aprobó una reforma que pretende elevar las penas para aquellas personas que tienen criaderos de animales e incurren en actos de crueldad. Este lunes se aprobó una reforma al artículo 279 del Código Penal que sanciona el delito de crueldad animal para incluir en dicha normativa penal a los trabajadores y propietarios de negocios dedicados a la crianza, reproducción y venta de animales de compañía. Ahora también para poder denunciar a los criaderos, a las fábricas de cachorros, donde someten a las madres a condiciones terribles, donde cada celo van a tener a sus crías, las tienen en jaulas, donde por el estado en el que están sufren daños permanentes, lesiones en sus manos, en sus patitas traseras. Esta norma castiga con prisión de 3 meses a 1 año a la persona que realice las siguientes conductas contra animales domésticos: cause un daño a un animal doméstico o domesticado que le ocasione un debilitamiento persistente a su salud o implique la pérdida de un sentido, realice actos sexuales con animales,
practique la vivisección de animales con fines distintos de la investigación. La ley entiende por animal doméstico todo aquel que por sus características evolutivas y de comportamiento convive con el ser humano, y por domesticado será aquel que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje. También pronto reconozcamos su capacidad de sentir para terminar con una normativa de protección aún más fuerte, más sólida en estos tiempos donde hay tanta violencia y los animales no son la excepción. Adicionalmente, el artículo penal indica que la pena máxima podrá ser aumentada en 1/3 cuando la persona autora de estos actos lo realice valiéndose de una relación de poder para intimidar, amenazar, coaccionar o someter a una o más personas, así como cuando la conducta se comete entre 2 o más personas. La Caja solo logró bajar en 9 días el tiempo de espera para una cirugía en hospitales públicos. Al menos 3 factores disparan los plazos para la atención médica. Al corte del 10 de septiembre, la Caja solo logró bajar en 9 días el tiempo de espera para una cirugía en hospitales públicos. El más reciente informe presentado por la Gerencia Médica señala que de enero a julio, es decir, en 7 meses, un paciente pasó de esperar 432 días a 423. Es una lástima, ¿verdad?, que haya gente que tenga que esperar tanto para que le resuelvan un problema de salud que le aqueja. En la lista de espera hay especialidades críticas como cardiología, cirugía cardiovascular y hemodinamia. O sea, personas que están muy urgidas y que les dan una lista de espera de 3 años o así, sí conozco. Entonces tienen que pedir prestado para hacerse los exámenes por aparte. Al menos 3 factores están impactando la lista de espera actualmente: infraestructura, recursos y falta de especialistas. Tenemos un importante déficit de médicos especialistas, una salida de médicos especialistas de la institución en mucho, porque la institución ya no se está volviendo atractiva para trabajar en ella. 1.233.000 pacientes aguardan por atención médica. Una pareja fue condenada a 35 años de prisión por el homicidio de un bebé de 8 meses, víctima del síndrome del niño agredido. Se trata de un hombre de apellido Lucas Pérez, de 28 años, y una mujer de apellido Cordero Ramírez, de 29, acusados de haber causado la muerte de un pequeño bebé quien ingresó crítico al Hospital Nacional de Niños el miércoles 17 de mayo, procedente del Hospital de San Carlos. Los médicos descubrieron que presentaba lesiones típicas del síndrome del niño agredido, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades, quienes detuvieron a la pareja en dicho centro médico. Esas personas residentes de Dulcenombre de Ciudad Quesada eran señalados como los responsables de haber agredido y provocarle una serie de lesiones, las cuales le costaron la vida. Para los jueces no había duda de su autoría, por lo cual los declararon culpables. Es a partir de esa prueba científica que no ha sido posible revertir por parte de los señores imputados que el tribunal llega al convencimiento certero de que efectivamente una prueba técnica no inventada, sino por parte de una médico especialista, que es una médico forense, es la que viene a determinar que esta manera de muerte es homicida. Y necesariamente eso también va de la mano con la causa de muerte. La causa de muerte de Samuel fue precisamente ese trauma cráneoencefálico que produjo el sangrado intracraneal, que se le llama pues precisamente edema, que al final dio la muerte del menor ofendido y consecuentemente pues una serie de alteraciones y demás patologías que fueron consignadas en este documento. Los jueces indicaron que las pruebas eran más que contundentes y descartaron las tesis de la defensa de que había sufrido una caída en el centro médico. La pareja, quienes eran padres biológicos del bebé, descontarán 6 meses de prisión preventiva, mientras la sentencia queda en firme. Las calles en Valle La Estrella, en el Caribe Sur, experimentan las consecuencias de las lluvias de los últimos días. Varias comunidades quedaron incomunicadas. Las lluvias del fin de semana dejaron varios daños en caminos y pasos de alcantarilla en gran parte del Valle de la Estrella. Uno de los más afectados fue el camino que conduce al botadero de Docuare, hasta Valle de las Rosas, en donde el paso se levantó y dejó incomunicado este sector, con una importante cantidad de personas.
Una de estas afectadas es doña Ángela López, que casi no ve y ocupa de las ambulancias para poder acudir a sus citas médicas. Y no puedo ir a la clínica a pasar por aquí, porque siempre que se fue el puente cuando me siento más mal. Y nadie nos ha ayudado de verdad al puente. Entonces queremos que nos ayuden, por favor. Una situación preocupante la viven también los productores y ganaderos, que no podrán sacar sus productos, por lo que esperan la ayuda de las autoridades para que construyan un puente. Los pasos de alcantarilla son los que han provocado los daños en estas vías. Este miércoles tenía que sacar el ganado. Bueno, yo tenía que también sacar ganado. Ya he buscado el camión para el miércoles, pero ¿por dónde lo voy a pasar? Aquí. Como la agricultura, ¿por dónde lo vamos a pasar? Comunicó, mucha gente estuvieron atrapadas ahí por durante muchas horas, entonces también pidiéndoles a los encargados que arreglan los caminos que por favor los vengan a ayudar de arreglar los caminos, los afectados por la lluvia. Los vecinos indican que esos pasos ellos los han hecho con su propio dinero, pero las autoridades los tienen en abandono. En la Bocuare, estudiantes tuvieron que arriesgar su vida cruzando el río, y de igual forma otros sectores como Miramar en San Rafael de Pandora y gran parte de la zona indígena siguen incomunicados. Según las autoridades, a un hombre lo asesinaron por venganza de varios disparos en la León 13. En horas de la tarde fueron 3 disparos los que se escucharon en la escena, cerca del plancher de la León 13. Allí atacaron a un hombre conocido con el alias de Bimbo, a quien asesinaron a la orilla de la carretera. Allí cayó abatido, algo que impacta nuevamente a los vecinos. Lo malo es que con este crimen de hoy se van a soltar algunos más, pero sí es preocupante. Cuando aquí matan uno es una cadena de varios, pero sí, estábamos muy tranquilos, ya hacía mucho tiempo no sucedía una cosa de esas. Ya cuando se percataron eran las patrullas ingresando acá al sitio. Sí, yo vivo aquí como a 100 metros y sí, me sorprendió ver tanta patrulla que pasaba por mi casa. Y bueno, algo malo pasó. ¿Esto les llena más de inseguridad ahora? Bueno, la inseguridad ya aquí es común en todo el país. Al momento del abordaje, la Cruz Roja valoró a la víctima y los impactos fueron letales. La soledad de la calle hizo que para los sicarios resultara más fácil escapar. Por todos lados se ve eso. Aquí más bien ha estado muy calmado, aquí en León. Porque antes aquí era, cada rato era un muerto, mataron a este, mataron al otro. Ahora más bien estaba un poco calmado esto. No se sabe ni por qué lo mataron. Pero si era alguien así que primero matan a uno y después los otros se vengan y viene todo ese montón de matazones. Ya, y se puede dar, ¿verdad? Cualquier momento, pero sí ya ha estado tranquilo. Que se diera esto acá, la calle un poco sola. Bueno, por ser la calle tan sola, pues es más fácil que se dé un homicidio. Que cualquier cosa pueda pasar. Más fácil para escapar, menos gente que observa. Claro. Los homicidios en el país superan los 610 este martes. Luego de salir de prisión, a un hombre le dispararon en varias ocasiones en el barrio San José de Alajuela. Intentó refugiarse en un súper donde murió. El crimen ocurrió en el barrio San José de Alajuela. Allí llegaron sicarios a disparar contra un hombre conocido con el alias de Quemado. Pese a intentarse refugiar en un supermercado, hasta allí lo alcanzaron los gatilleros. Noticias Repretel conversó con personas que conocían a la víctima. Que este muchacho se la tiraba, bueno, aquí y en Cacao, vendiendo la droga y todas esas cosas, y no era un buen compañero, un buen amigo, una buena persona, aparentemente no era. Hay que andarle con mucho cuidado. Nada más escuchamos detonaciones de armas y la gente corrieron ahí pegando gritos y ahí mataron a un muchacho ahí, uno que le decían quemado. Pero ahí la inseguridad en ese país está cada día más dura. Incluso trascendió que existía una deuda por drogas y que incluso la víctima tendría un puesto de ventas de drogas determinado y por eso sobrevino el crimen. Algo a lo que su familia también apela fue una crueldad.
Lo que me dijeron fue que lo habían subido en un Uber y se lo habían traído para acá y que luego lo volvieron, pero nunca regresó. Y solamente eso fue lo que yo supe. Y digo, ¿pero cómo? Si yo le había dicho que no se montara en ningún carro extraño. Pero la tipa esa lo agarró y lo montó y se lo trajo. Y aquí lo dejaron, o sea, lo vinieron a poner. Lo llegaron a poner porque la tipa esa también anda poniéndose para que la maten también. ¿Es verdad que alguna muchacha? Sí, era la compañera de él, pero ella lo dejó. Y entonces ya él, como todo muchacho enamorado, ¿no? La víctima de apellido Solano, de 25 años, se cree que debía un dinero. Esa es una de las líneas de investigación que maneja el OIJ. Él era muy famoso en todo lo que era Guadalupe acá. Todo el mundo lo conocía así. Y a pesar de que él tuvo toda su mayoría de tiempo en la calle, todo eso, él estuvo ya varios meses en lo que estaba en recapacitación, ¿verdad? Estaba trabajando, laborando y todo. Son cosas que pasan, ¿verdad? Gente que sin oficio. La policía busca a una motocicleta con 2 personas a bordo. Una de ellas viajaba como acompañante y se bajó con el arma de fuego y le dispararon en la cabeza y el pecho, además del abdomen, a la víctima. Hora de hacer una pausa comercial y regresamos. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que mañana, muy temprano, 5:50, ya estamos con nuestra edición matutina. Como siempre, les esperamos. Por ahora, descanse, cuídese muchísimo.